Correcto, entonces ese es el problema que hemos tenido, ¿verdad? Pero bien, con el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Con los demás compañeros que ustedes tienen. Porque, bueno, les voy a compartir quiénes son los que pertenecen al grupo, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Sí. Veamos. Ok, ahorita. Solo permítame un momentito. Que es... Ok, perfecto. Bueno, les voy a compartir quiénes son los que pertenecen a este grupo, ¿verdad? No sé si... Ok, ahorita estoy presentando, ¿verdad? Sí. Sí, Correcto. Entonces, este licenciado, es se ve. correcto, este es lo que es el canal, o sea, el equipo supuestamente. Entonces, a veces se crean las reuniones en coordinación, digamos, general, pero siempre es bueno, digamos, incorporarse al grupo que ustedes pertenecen, en este caso a San Vicente, Grupo 01. Entonces, hay veces, entonces, acá donde les va a aparecer unirse a la reunión, ¿sí? Otra cosa es todos los estudiantes que algunos sí ya me comentaron que no pueden estar por motivos de trabajo, ¿verdad? Sí. Tenemos a Boris, Brenda, Daniel, Jefferson, que ahí está, Joel Rigoberto, Catherine, Marcel Alejandro, que ya está, Daisy Calleja, Mario, que ya está, Miguel Ángel García, Moisés Salvador y Reinaldo, creo que ya está también, ¿verdad? Esos son los que pertenecen al grupo, ¿verdad? Bien, ahora lo que les pido siempre es, y lo que hicimos en la tutoría de repaso es que ustedes firmen asistencia, ¿sí? Eso es bien importante, que ustedes firmen asistencia en el aula virtual. Por favor, hagamos eso, por favor. Permítame y me avisan cuando ya se hayan, digamos, registrado. Acá está, firma de asistencia. Aquí está, ¿verdad? En webinario se van a Invitación. firmar. ¿Sí? ¿Correcto? Dígame. Ok, perfecto, ahorita lo va a hacer. Ay, disculpen que a veces no. Ok, me avisan cuando ya lleguen terminado, por favor, ¿sí? Si quieren con un mensaje, si no me lo dicen, no hay ningún problema, ¿verdad? Ya, licenciado. Ok, muchas gracias, Mario. Ya también, licenciado. Ok, Sobre perfecto. Solo falta Jefferson y creo Reinaldo, ¿verdad? licenciado, lo malo que no sale para poner mensaje. Mm, sí, debería de aparecerle, fíjense. Porque yo o sea, yo están acá en el grupo como su correo institucional, ya con su correo CIMAT, entonces automáticamente tienen que estar, digamos, adentro.
Por ejemplo, permítame, veamos. Todos y los demás pueden escribir o no. Mensaje. Es que no sale la opción licenciado. Bueno, al menos a mí Correcto. me sale, no sé. No aparece. Ok. Veamos. Ok. Solo las opciones que Entiendo. nos aparecen es nuestro nombre, la sede, el encargado de la actividad y el identificador de actividad. Más nada. Ok. Bien, perfecto. Bueno, de todas maneras, ¿verdad? Bien. Ok, Jefferson sí puede, dice. Quiero ver, permítame, cómo podemos hacer ahí. Yo creo que... Ah, ya, yo creo que si ustedes no han iniciado con si ustedes no han iniciado, digamos, con sus credenciales de CIMAT, yo creo que por eso es que no pueden, digamos, o sea, porque automáticamente pueden entrar como invitados. Yo creo que eso es. Pero bueno, eso es algo, digamos, no es primordial ahorita, ¿sí? Cualquier cosa pueden, digamos. Bien, vamos a comenzar. Vean, en la unidad 2, ya estamos en la unidad número 2, ¿verdad? Les voy a compartir un poco. Vamos, vamos a iniciar con la tutoría número 2, ¿sí? Siempre ustedes, cuando tengamos las unidades didácticas, siempre hay que ver las fechas correspondientes, como les decía anteriormente. La ruta de aprendizaje es lo que nos dicen cuál es su ruta, cuál es, digamos, qué es lo que tienen que seguir correctamente, digamos, con el estudio de los materiales. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, algoritmo de resolución de problemas. En este caso vamos a ver la estructura de datos básicos, la naturaleza de los datos, operaciones primitivas, las reglas de precedencia y creo que hasta el 2.4 nos vamos a quedar. Espero que nos alcance el tiempo para ver, digamos, las reglas de precedencia que tienen que ver, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene, digamos, que no puede ir a apagar el micrófono. Si me hacen el favor, ¿verdad? Bien. En la estructura de datos, la naturaleza de los datos, operaciones primitivas, reglas de precedencia, secuenciación que tiene que ver en este caso con el if, con el else, con el for, con do while, pero este es un poco más extenso. Creo que está en la siguiente unidad donde vamos a ver más detalladamente con respecto a esto, ¿sí? Siempre es bien importante irlos en la ruta de aprendizaje, ¿sí? Acá vemos cómo, dónde inicia, cuándo inicia lo que es la unidad y cuándo finaliza. En este caso finaliza el 21 de marzo, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Las estructuras de datos en semana 3, naturaleza de los datos, semana 3, operaciones primitivas, reglas de precedencia, secuenciación, que eso es bien importante, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a detener la estructura de datos básicos. Eso vamos a ver y vamos a ver también las operaciones primitivas y las reglas de precedencia. ¿Cuáles son las que, cómo el lenguaje de programación, ¿sí? Cómo va a leer el algoritmo que nosotros desarrollemos en, digamos, en este caso, en, en la lógica, ¿sí? No digamos de un programa, porque no hemos definido un programa, pero sí, digamos, más que todo cómo funcionan algunas estructuras, las estructuras de datos básicos, la naturaleza de los datos, las operaciones primitivas, las reglas de precedencia, ¿verdad? Entonces acá está el material de estudio, ¿sí?
material de estudio, ir al medio didáctico y la tutoría, ir al aula virtual. Este es el mensaje que yo les envié en el WhatsApp para poder ingresar a esta reunión. Y las asesorías virtuales, que ustedes saben que esto es, digamos, por si ustedes tienen alguna duda, ¿sí? No es obligatorio que ustedes puedan, pero sí tienen que reservar, digamos, por ejemplo, si un día martes o miércoles ustedes tienen una duda y quieren tener una asesoría con cualquier tutor en toda la semana que ustedes que les conviene, digamos, por cuestiones a veces de trabajo, entonces ustedes pueden, digamos, registrarse a programar, digamos, una asesoría. Si no, pues no pasa nada, ¿sí? No es obligatorio. Y aquí está la actividad de laboratorio número 2, ¿sí? Ir a la guía de laboratorio 2. Estas son guías que ustedes van a entregar, no son obligatorias, sino que son puntos extra. Sí, perdón, hay personas que quieren entrar, me van a disculpar. Admitir, perfecto. Bien, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es hablar un poco cómo tiene que ser en este caso los datos principales, ¿verdad? Eso es bien importante, los datos principales. Les voy a compartir ahorita, no sé si todos miran la presentación, para ratificar, ¿verdad? Sí, Todos se miran observa. Ok, perfecto. Bien. Bien, hay tres formas, hay dos formas para poder, digamos, ya vimos los datos de entrada en la unidad número 1, ya sabemos el proceso, que es como la función, el proceso interno que está en medio, y teníamos las variables de salida o lo que se presenta en pantalla, ¿sí? Recuerden que las variables de entrada se pueden escribir por el usuario, por medio de un teclado, ¿sí? Para poder hacer cualquier operación que tiene que ver con eh, las operaciones que se van a hacer o el proceso que se tiene que hacer a través de un algoritmo, ¿sí? Entonces, el algoritmo es una secuencia ordenada y cronológica de pasos que llevan a la solución de un problema o a la ejecución de una tarea o actividad, ¿sí? Los pasos del algoritmo deben tener las siguientes características: ser simples, claros, precisos, exactos, tener un orden lógico, que es lo que vamos a ver en este caso de los conectivos, que son bien importantes para poder, digamos, resolver un algoritmo. Tener un principio y fin. ¿Qué nos dice esto? Que el algoritmo tiene que tener delimitaciones, es decir, no vamos a hacer un algoritmo que no nos, o sea, que sea infinito, por decirlo así, que no le pongamos limitaciones con cuál es la solución y el objetivo principal del problema que estoy desarrollando, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el algoritmo. Ya sabemos lo que es un algoritmo y conocemos la manera de diseñar soluciones para problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar estos conceptos que vamos a ver a la elaboración de algoritmos, ¿sí? Para programar, en este caso, en las computadoras utilizando el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? ¿Sí? Es una técnica para diseño de programas o algoritmos. El pseudocódigo es lo mismo que algoritmo, ¿sí? Que permite definir la estructura de datos, las operaciones que se aplicarán a los datos y a la lógica que tendrán el programa de computadoras para solucionar un determinado problema, ¿sí? Entonces, esa, por eso son realmente, para que sea un algoritmo, tenemos que tener algunas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, quienes intervienen en eso, variables de entrada, el proceso, quienes están en el proceso, son las operaciones
los conectivos lógicos que pueden estar también en el proceso, que nos sirve para poder, digamos, paso a paso, digamos, desarrollando este pseudocódigo algoritmo para poder resolver, digamos, solucionar un determinado problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ir un poco con el material, voy a ver porque hay cositas que me interesan con respecto a los materiales que están en la unidad número 2 y vamos a ir comparando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el algoritmo? ¿Cómo se diseña un algoritmo? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. Permítame un momentito que... Sí, que un estudiante que me está mandando mensaje, me van a disculpar, pero siempre, siempre trato de... Vamos a ver algunas cositas, los vamos a ir en la presentación, vamos a ir a los materiales y vamos a ir viendo cada detalle, lo que más me interesa, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver a los datos numéricos, por ejemplo, perdón, la estructura de datos. ¿Qué son las estructuras de datos? Son la forma de representación interna de datos de la computadora mediante las que se presentan cualquier situación en la computadora. Es decir, son los tipos de datos que maneja la máquina, ¿sí? Los datos que maneja la máquina en una estructura de datos, hay un sistema ASCII, que es lo que representa cada número y cada letra, ¿sí? Entonces, más que todo, siempre la máquina trabaja con binario, como les decía la tutoría número 1, ¿sí? Por ejemplo, podemos representar, ¿sí? Podemos representar a un trabajador mediante los datos del nombre del empleado, número de horas trabajadas, cuota por hora, etcétera, ¿sí? Que cuando nosotros ponemos una cadena, ¿sí? En este caso es un nombre, ¿sí? Algunos algoritmos ponen las cadenas como entre comillas, otros sin comillas, ¿sí? Eso dependiendo del lenguaje de programación. También tenemos los datos. ¿Cuáles son los datos? Por ejemplo, si tenemos, veamos en esto, podemos representar a un trabajador mediante los datos nombres, que son cadenas, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer un programa, solicite el nombre del empleado, como que le veamos una celdita ahí y ponemos cómo se llama el empleado. También necesito el número de horas trabajadas. El número de horas trabajadas, en este caso puede ser entero. Por ejemplo, si trabaja 8 horas al día una persona y cuánto se le paga de dólares por hora trabajadas, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos tipos de datos, perdón. ¿Cuáles son los dos tipos de datos que tenemos? Dato cadena, ¿sí? Y el dato de horas trabajadas. ¿Qué número puede ser? Número negativo no puede ser. ¿Quién va a trabajar menos 5 horas? Eso no, ¿verdad? Tiene que ser los números positivos, los números naturales, es decir, de 1 hasta más infinito, ¿sí? Esas son las horas. Cuota por hora, lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, un número, nadie va a querer pagar, digamos, bueno, también puede ser real también, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes tipos de datos, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos. También en las cadenas pueden haber caracteres, ¿sí? Una letra, ¿sí? Puede haber una cadena, por ejemplo, el nombre del empleado, puede haber el número de horas, que en este caso son números naturales positivos, y la cuota por hora, que es un entero positivo o un número natural, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Porque estamos hablando solo de los positivos. Recuerden que los números enteros siempre toman en cuenta los negativos, pero aquí no va a trabajar menos 5 horas, ¿sí? Tiene que ser
positivo, ¿verdad? Entonces, abajo tenemos los tipos de datos más comunes, son los numéricos. ¿Cuáles son los que más se trabajan? Los tipos enteros y los reales, ¿sí? También tenemos cadena de caracteres, ¿sí? Es decir, alfabético o alfanumérico, ¿sí? Es decir, cadena de caracteres. También tenemos carácter, ya sea un carácter, cadena caracteres, también tenemos booleano, que son, ¿qué resultado me van a dar los booleanos? Me va a dar como resultado verdadero o falso, ¿sí? Y eso está en el material. Cada uno de, las, cada uno de los cuales puede manejarse como una constante o como una variable, ¿sí? ¿Qué es, qué es esto importante? Los tipos de entrada y los tipos de salida que pueden ser, en este caso, al desarrollar un algoritmo. ¿Por qué? Porque estas tipos de datos son las que vamos a hacer en el proceso, en la parte del proceso. ¿Y qué va a hacer en la parte del proceso? Operaciones aritméticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? Entonces es como el diagrama de caja, que ya lo vamos a ver más adelante en lo que es el laboratorio, ¿sí? Tenemos variables de entrada, son tres cosas. Variable de entrada primero. En medio, ¿quién está? El proceso. Y el otro que sigue es los datos de salida. Lo que yo quiero presentar, ¿sí? ¿Cuál es el resultado al darle valores a ese algoritmo y qué es el resultado cuál es el resultado? ¿Qué es lo que yo espero de ese algoritmo? Porque a veces nos van a dar problemas, ¿sí? Por ejemplo, sintaxis de error. Entonces son los tipos de variables. Después vamos a entrar un poco al material para que vayamos resumiendo varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, los datos se dividen a su vez en enteros y reales. Los enteros son los que no contienen componentes fraccionarias, ¿sí? A eso le llamamos números enteros, ¿sí? Por lo tanto, no incluye el punto decimal. Pueden ser positivos o negativos. Eso es lo que les decía yo, que los números enteros van desde los negativos hacia los positivos. Espero que eso lo vieron en la parte de la asignatura que lleva de fundamentos de matemática, ¿sí? También, pues ahí están los ejemplos, ¿verdad? 450 menos 325, 4, 0 y menos 4. Esas son las que como se representan como enteros, ¿sí? Y los reales son los que tienen decimales, ¿verdad? Por ejemplo, los números que tienen parte fraccionaria y por tanto incluyen el punto decimal. Pueden ser positivos o negativos también. Por ejemplo, 465.0, 42.325, 800.02 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, entonces vamos Entonces tenemos varias, ahorita solo tenemos la estructura en este caso, que tiene que ver con los datos que son de tipo cadena, pueden ser caracteres, pueden ser enteros, pueden ser reales, pueden ser también booleanos, verdadero o falso, ¿sí? ¿Qué es el resultado que me va a dar, verdadero o falso? ¿Sí? Entonces solo estamos viendo los tipos de datos que cómo podemos tener esos tipos de datos que pueden ser manipulables, que pueden ser, digamos, procesos aritméticos, como les decía, multiplicar base por altura, si yo necesito el área de un rectángulo, cuáles son las variables de entrada, ¿sí? Que sería largo y ancho, las variables de entrada, el proceso que sería la multiplicación, base por altura o base por largo, ¿sí? Y el resultado que yo necesito. ¿Cuál es el resultado que yo voy a necesitar? El dato de salida en este caso. Pues el área, que es el resultado que se hizo en el proceso, ¿sí? Ese es un ejemplo bien simple, pero a la vez
define una estructura que tiene que ver con las variables de entrada, que tiene que ver con el proceso, y las variables de salida, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Pero no solo esto, estructuras de datos, ¿sí? Estas estructuras de datos, ¿para qué nos van a servir? Para hacer las operaciones que necesitamos, cuál será nuestro objetivo, qué es lo que queremos hacer en nuestro problema, ¿sí? Esa es la idea. Ahora bien, los identificadores, o sea, ya vimos la parte de los datos de carácter alfabético, los numéricos, ya sean enteros o reales, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede estar pagando por hora, digamos, 1.5 de dólar, ¿sí? $1 con 50 centavos. Ya es un número real, ya no lo puedo definir como un entero, sino que en este caso como un real, ¿sí? Pero ¿qué vamos a ver en esta parte? Tenemos la parte de los datos, que es bien importante, que son los que vamos a manejar, ¿sí? Pero también necesitamos los identificadores, necesitamos las comparaciones, los conectivos lógicos para saber si yo en este caso tengo respuesta positiva, respuesta falso o verdadero, ¿sí? Las comparaciones que se pueden hacer y como resultado podemos tener verdadero o falso, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Aunque vamos a retomar, digamos, ya vamos a ver la parte del folleto para ir retomando, digamos, las partes centrales de cada parte de los contenidos, ¿sí? Espero que nos ajuste el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Por eso es bien importante que lleven a la mano la materia de fundamentos de matemática, ¿sí? Porque tiene que ver mucho a la hora de elaborar algoritmos, ¿sí? Eso es bien importante, Licenciado, ¿sí? no me quedó muy claro, fue en la parte de atrás, licenciado, los dos tipos de datos, cadenas y todo eso que usted explicaba. Ok, perfecto. Acá, por ejemplo, el tipo cadena puede ser como les decía anteriormente. Aquí está, por ejemplo, podemos representar a un trabajador mediante los datos nombre. Usted solicita, a la hora de que usted realice un algoritmo, puede verificar en este caso cuál es el nombre de este trabajador. Y usted lo pone como tipo cadena. Es la unión de caracteres. ¿Sí? Un carácter puede ser una variable, por ejemplo, H, J, W, Z, ¿sí? Pero el nombre ya es unión de caracteres y a eso se le llama cadena, ¿sí? El nombre, ya vamos a ver un ejemplo en el material, para que quede, por ahí está un ejemplito ahí que se me escapó, ¿sí? Ah, ya saben, licenciado, muchas gracias. Ok, ¿sí? Por ejemplo, el nombre del trabajador, me dice, por ejemplo, se llama, por ejemplo, mi nombre es Henry José, el trabajador Henry José Soriano León, ¿sí? Número de horas trabajadas, Pues, todo su nombre sería una sola cadena. correcto, correcto. Hay veces se dejan Ok. como ya vamos a hablar ya vamos a ver ejemplos de eso, ¿sí? Para representar como cadena, correcto. Esa es la idea. Ya les voy a explicar, ahí está en el material quiero ver un ejemplo. Parece que en contenido creo 2 creo que está. Ya lo vamos a verificar, ¿sí? Bien. Ajá, y los tipos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, el área quiero encontrar un algoritmo que quiero encontrar el área de un rectángulo, ancho por largo, ¿sí? Entonces, son bien importantes los datos numéricos. Identificadores, ¿sí? Los nombres con los que se identifican a los datos en un programa pueden ser datos constantes, variables, funciones, procedimientos u otras entidades de un programa, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser datos constantes. ¿Qué quiere decir con esos datos constantes? Que eso no van a cambiar durante el programa y las variables sí, ¿verdad?
las variables asignación que se les hace a cualquier dato. Por ejemplo, largo, eso va a ser igual a ¿quién? A un número entero positivo, puede ser 25, ¿sí? Funciones que ese es un poco más, un poquito más complicado, ¿sí? Pero en algún momento las funciones más que todo se miran en orientaciones a objetos, ¿sí? Que es un poquito más, creo que lo van a ver más adelante, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver en este caso lo que son, por ejemplo, lo que decía, ¿verdad? En este caso creo que las funciones se refieren más que todo a los procedimientos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un nombre, apellido, nota 1, promedio, ¿sí? Nombre, cadena, apellido, cadena, nota 1, un número real, promedio, un número real, ¿sí? Ese es bien importante, identificar en, ¿sí? Entonces se refiere ahí en nota 1 que va a ir, o sea, solo el número. Correcto. Y ya vamos a ver la asignación, ¿sí? Correcto, así es. El número, por ejemplo, nota 1 igual al número. Promedio, ¿cuánto es? ¿Es igual a quién? Al dato real. Puede ser 25.5, 30.5, ¿sí? O sea, ahorita estamos viendo todas las partes, o sea, estamos viendo las partes necesarias para tener una idea de cómo hacer un algoritmo, porque el algoritmo tiene muchas, por ejemplo, tiene estructuras de control, tiene conectividad, tiene datos, ya sea cadenas, enteros, eh, declaración de variables, que en este caso es el nombre, apellido, nota 1, cuánto, por ejemplo, ingrese la nota de un estudiante, digamos que tuvo nota de un examen, tuvo 8 o queremos también saber el promedio, por ejemplo, nota 1, nota 2 y nota 3, entonces queremos sacar el promedio de esas tres notas. Ahí parece que hay un video donde les explican un ejemplo de eso, ¿sí? En lo que es en el aula virtual. Bien. En este caso tenemos constantes y variables, como les mencionaba. Son los valores que contienen un identificador que no pueden cambiar en un programa durante la ejecución. Por eso se le llaman constante. Es decir, se mantiene constante. Esta puede ser numerales, pueden ser cadenas o pueden ser caracteres, ¿sí? Variables es el valor que toma el identificador que puede. Por ejemplo, si yo les quiero ver, vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero declarar, por ejemplo, nota 1, ¿sí? No puedo escribir muy bien, pero para que tengan una idea, yo puedo poner acá nota 1, ¿sí? Y yo le asigno ¿qué? El dato que tuvo el estudiante, por ejemplo, le vamos a poner 7.5. ¿Qué tipo de datos es este? ¿Entero o real? Real. Real, correcto, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. La asignación, la identificación, ¿sí? Esta puede variar. ¿Por qué? Algunas variables, digamos, las variables es el valor que toma el identificador que puede variar en la ejecución del programa. Una variable puede contener un número entero o real o un valor de cadena de texto, como les decía. Perdón, quiere entrar otro estudiante. Sí, me van a disculpar que... Ok, perfecto. Sí, entonces esa es, pero ya vamos a entrar más de lleno con respecto a estas constantes y que tienen que ver con las variables. Vamos a ver los operadores, eso es bien importante, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los operadores? Los operadores son los elementos de un lenguaje que nos permite asignar, calcular, comparar expresiones y esto es lo que se conoce como procesamiento de los datos, ¿sí? Tenemos definición de las variables, ahora tenemos operadores, el proceso, ¿sí? En este caso, estos operadores pueden ser aritméticos, necesitamos aritmético, por eso ustedes están viendo la materia de fundamentos de matemática, multiplicación, división, eh, resta, ¿sí? La potencia de un valor, ¿sí? También puede ser
asignaciones que ustedes les hacen, ¿sí? Asignación de comparación, es decir, comparar dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo la comparación, 6 es mayor que 5, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Perdón, 6 mayor que 5, le estoy diciendo. Verdadero, perdón. Verdadero, correcto, ¿sí? Y si yo les pregunto, menos 6 es mayor que menos 7. Falso. Menos 6 es mayor que menos 7. Estoy hablando de los negativos. Verdadero. Verdadero. Recuérdense que el número que está a la derecha va a ser más mayor que está a la izquierda. Menos 7 está más a la izquierda de menos 6. ¿Sí? Esa es una parte de los números enteros que contiene tanto negativos como positivos. ¿Sí? Y lógicos de relación, lógicos. ¿Cuáles son esos lógicos? La negación, el y el o. ¿Sí? Quienes tienen mayor precedencia. Cuando se tienen estos tres operadores, primero se van a resolver quién, los aritméticos. Segundo, las comparaciones. Y de último, los lógicos. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Sí? Y ya vamos a ver un resumen del material que tenemos ahí. Vamos a ver los operadores, vamos a ver los operadores aritméticos. ¿Cómo tenemos que poner? No es solo, digamos, multiplicar una X, la división, la exponenciación, ¿sí? Entonces, en los operadores aritméticos son los más comunes que se utilizan en un programa. Por eso les digo yo, ¿cómo trasladar esas operaciones que se hacen en la materia de fundamentos de matemática a un algoritmo? ¿Sí? La suma se mantiene, la resta se mantiene. La multiplicación, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se identifica la programación? Asterisco. Con asterisco, correcto. La división como una pleca, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver la parte de la división entera que resuelve, qué nos resuelve una división entera, una división real o un módulo que también se utiliza también en los algoritmos, correcto. Y en la exponenciación, ¿qué se utiliza como símbolo? Un exponente, no. Sí, es un exponente, pero ¿cuál es el símbolo? Es como, no sé cómo decirle, como una palomita arriba. Sí. Es como, sí, como una V, ¿verdad? Ajá, Así, como una pero V. dado vuelta. Ajá. Correcto, Solo así que es. vuelta. Ajá. Esas son las que el lenguaje de programación reconoce, ¿sí? Si usted pone, por ejemplo, en la multiplicación, pone un X identificando una multiplicación, ese lenguaje lo entendemos nosotros, pero la computadora no va a entender eso, ¿sí? Ese es el detalle que les quiero mencionar yo. El lenguaje que nosotros utilizamos y el lenguaje que utiliza la computadora, que lee Sea en este, una ¿sí? ¿Y eso sería para todos los lenguajes de programación o para dicho? Mm, generalmente para todos, pero cada lenguaje tiene sus propios. En este caso sí, para la mayoría, pero el problema es que a veces salen programas que utilizan, o sea, símbolos más sofisticados, pero que yo recuerde en toda la trayectoria, ¿sí? Siempre se han utilizado estos mismos, ¿sí? Sí, Alguno verdad que que otro puede son, cambiar. los más comunes son HTML, PHP, JavaScript, Ujú. También lenguaje está C, C++, correcto. Python, Python Python, y C, correcto. y C Sharp, licenciado, ¿usted lo vio? No, C Sharp.
Sí, solo lo he escuchado mencionar, sí, pero no, Ah, ese sí, sí, correcto, ese sí que... pero Pero es que ese es más como actual, ¿verdad? sí, es un poco más actual, como le digo. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de hacer cuál es el objetivo de estos algoritmos, como usted los menciona? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que usted, si maneja este lenguaje de programación, usted rápido capta cualquier programa, ¿sí? Con solo revisarlo, usted rápido capta, ¿esto para qué es? Porque tiene muchas similitudes, son algunas cosas que cambian. Por ejemplo, cuando se está hablando de funciones, orientación de objetos, es más complicado a veces para hacer algoritmos, o sea, un poquito como que va como una cadena o a que usted va ingresando, ¿sí? Entonces, pero cuando usted revisa esos algoritmos, ¿sí? Ya, como ya vio está el proceso de los algoritmos, usted ya, digamos, ya rápido capta la idea, pues por decirlo así, ¿sí? Pero si usted no ha visto este proceso de los lenguajes de programas, perdón, el proceso, digamos, a pie que estamos viendo en este momento, ¿sí? O sea, lo más básico, no va a entender esos programas, ¿sí? Por eso esa es como la base de todos los programas, ¿sí? Porque ustedes, cualquier cosita que cambien, pero ustedes rápido van a captar, ¿sí? Porque ya tienen una base, ¿sí? Licenciado, igual, ¿verdad que para entender existen lo que se llaman los comentarios en los lenguajes de programación? Sí, correcto. Que los ponen ahí los que han creado el sistema para que otro ingeniero en sistemas o alguien que sepa acerca de eso del lenguaje de programación y pueda verlo, te sea más fácil entenderlo. Bueno, uno empieza a través de los algoritmos, ¿verdad? Todo Correcto, es exactamente. Es un estructurado, proceso, correcto, es un pero proceso, después uno se puede ir guiando por los comentarios también, porque correcto, por eso me decía a mí mi maestro que era necesario comentar, o sea, todo el lenguaje de programación, porque no solo lo va a usar usted, me dijo, sino que lo puede revisar otro y le va a ser más fácil entenderlo. correcto, así es. Sí, a Sí, la hora de generar, por ejemplo, sí, correcto, hay unos que generan, digamos, lenguajes de programación más fáciles, hay veces uno crea programas más largos y otros crea un poquito más cortos, o sea, más eficaz, ¿sí? Pero esa es la forma como vamos, digamos, a desarrollar, digamos, de cada quien, ¿verdad? Poco a poco se va a ir, digamos, eh, llevando la estructura, en este caso, de un algoritmo, ¿sí? licenciado, otro punto que quiero agregar es que cada quien tiene su forma de programar. Por ejemplo, Correcto, que le puedo decir yo, vaya, yo quiero multiplicar por ejemplo, una cantidad y después la sumo, y en cambio usted la puede sumar y después multiplicarla, o sea, sí, o sea, pero hay varios métodos, me decía mi maestro, como yo estudié eso, ¿verdad? En INSABI, programación, sí, sí, correcto, decía él que hay varios métodos, porque uno, o sea, usted lo puede hacer de una forma, pero allí depende cómo uno la entienda, dice, y usted usa la lógica, dice, porque hay correcto, usted los puede hacer chiquitos y hay otros programadores que quizás lo pueden hacer más grandes que usted, me dijo, cuando correcto. usted Así lo es. puede asumir. Ajá. Correcto, así es. Pero eso es bien importante, porque aunque usted, digamos, hace algoritmos largos, también puede, eh, poco a poco, con el transcurso del tiempo, ya puede agilizar más. Uno dice, mejor hubiera hecho este procedimiento, hubiera salido más fácil, dice uno. Entonces ya comienza ya como a comprimirlo el programa, ¿sí? Sí, licenciado. Correcto. Sí, como le digo, este es lo básico, lo que está aquí abajo, lo que comienza de la carrera, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, tenemos estos operadores, ¿verdad? El operador, digamos, los operadores que tenemos, la jerarquía que se tiene, por eso es bien importante, ¿sí? No se trata en este caso, uno tiene que respetar la jerarquía,
¿sí? De los operadores aritméticos, ¿sí? Por ejemplo, uno no puede resolver una suma si tiene un paréntesis, ¿sí? Eso como lo que ustedes estaban resolviendo, digamos, en fundamentos de matemática, ¿verdad? O sea, en el sentido de que eh, allá, si ustedes ven, se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis. En este caso, la jerarquía se toma, ¿sí? ¿Cuál es la jerarquía en los lenguajes de programación? Tenemos el operador entre paréntesis, operación de agrupación, ¿sí? Que es el más alto de la jerarquía, ¿sí? Tenemos la potencia, como mencionaba un estudiante, que es así, ¿verdad? Como una V. Algunos le llaman gorrito, ¿sí? Quiero ver qué otro nombre. No. ¿Sí? Esta jerarquía se tiene que respetar, ¿sí? También tenemos el producto, ¿sí? La multiplicación que se representa por asterisco, también como la división como una pleca, ¿sí? Y estas, cuando uno obtiene, ¿sí? Cuando se quieren hacer operaciones que tienen la misma jerarquía, ¿cuál se va a comenzar a resolver primero? Por ejemplo, si yo tengo acá, ¿verdad? 5, ¿sí? ¿Sí? Multiplicado, no X, ¿verdad? Sino que asterisco no me va a quedar muy bien allí, por 6 dividido entre 2. ¿Qué es lo que va a hacer primero el algoritmo? El lenguaje, en el lenguaje que estemos trabajando. Eso no lo puedo borrar. ¿Cuál va a ser primero? ¿Qué pasa si tenemos la misma jerarquía? Este problema es bien clásico porque cuando tenemos, por ejemplo, 5 por 6 nos va a dar 30. 30 dividido entre 2 nos va a dar ¿cuánto? 5 por 6, 30 dividido entre 2 a 15. O la otra forma es 6 dividido entre 2 nos da 3. 3 por 5, 15. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ajá, ¿cuál sería la respuesta correcta? Primero dividir 6 entre 2, licenciado, y después se multiplica. Correcto. ¿Otra información? Otro. Ey, ojo, quiero aclarar esto, ¿sí? Nos podemos equivocar, ¿sí? Es fácil equivocarse, yo les digo, aquí no se trata de, o sea, no se trata de, hey, o sea, quiero ser, o sea, yo no me equivoco, no. Pues todos nos equivocamos, de X o Y forma en la vida nos equivocamos, ¿sí? Así que no tengan pena en que nos vamos a equivocar, hasta uno de maestros se equivoca y eso es normal, ¿sí? Lo importante es, lo bueno es equivocarse para ya no poder, porque uno se da cuenta que se ha equivocado en ese momento, ¿sí? Y uno puede corregir. Pero si nunca pasamos por equivocarnos, no sabemos si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto. Y eso es bien importante, ¿sí? Tener en cuenta eso, ¿sí? Bien. Eh, Primero se hace la división y después se hace la multiplicación. Otro, otra opinión, ¿sí? O sea, creo que María dijo una, ¿verdad? Esperemos las otras, ¿sí? Ya dijo una respuesta posible. No sabemos si es correcta o no es correcta. Sí, es que, perdón, licenciado, es que, bueno, más o menos me recuerdo que en fundamentos de matemáticas nos estaban diciendo de que cuando
Ujú. Se puede, las operaciones tenían la misma jerarquía, teníamos que iniciar de derecha a izquierda, si no me equivoco, entonces, de ahí mi respuesta, pero Ujú, correcto. ¿Alguien más? ¿O está bien de esa respuesta? Ok, vamos a ver el material mejor, ¿sí? Para ver un ejemplo, tal vez así, ¿sí? Porque necesito que ustedes también llevemos a la paso lo que es el material. Veamos, yo tengo un ejemplo ahí, pero necesito ver el material. Voy a dejar de... Vamos a ver un material. Hay un ejemplo, perdón. Un material, vamos a ver. Operaciones primitivas, yo creo que aquí está. Los tipos de datos. Están viendo lo que es el material, ¿verdad? Vamos a encontrar eso para que vayamos sí, familiarizando. Creo que aquí está. Lectura de datos de entrada, ¿sí? Leer nombre. Aquí está, ¿ve? ¿Cómo se identifican? Por ejemplo, leer el nombre del empleado, horas trabajadas, cuota por hora. Ahí está lo que les estaba mencionando. Aquí está. Las partes de las divisiones. ¿Sí? Aquí están unos procedimientos que son bien importantes, ¿sí? La asignación de valores, eso es bien importante. ¿Cómo cambia? ¿Qué es los resultados que me dan al hacer una división? ¿Sí? ¿Qué es lo que está arriba? Son ejemplos que ustedes espero que los realicen, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Teclee el nombre del empleado, teclee horas trabajadas, teclee cuota por hora, lo que les mencionaba yo anteriormente, ¿sí? Aquí está operaciones. La suma, la resta, la multiplicación, ¿sí? Que se representa por medio de asterisco. Y acá tenemos cómo nosotros podemos resolver un problema, ¿sí? Pero cómo tiene que estar, cómo lo conoce la computadora. Vean cómo cambia, ¿sí? Acá es lo que tenemos nosotros. N es igual a X más Y sobre Y menos 1. Pero ¿cómo se va a escribir? ¿Cómo cambia? ¿Sí? Así es como tenemos que ponerlo en el algoritmo, no como está acá, si no nos va a dar error. ¿Sí? Eso es bien importante. Dice, operaciones entre paréntesis. Primero busca lo que está entre paréntesis y lo evalúa. En caso de haber paréntesis anidado, evalúe primero lo más interno y luego prosiga con lo externo. Operaciones unarias. A continuación evalúa las operaciones unarias, perdón, es decir, de cambio de signo. Por ejemplo, de menos 4 le cambia signo a 4, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más detalladamente, ¿sí? Más adelante. La multiplicación, posteriormente evalúa las operaciones de multiplicación y división, las cuales tienen el mismo nivel de precedencia. Y ese es el ejemplo que yo les decía. Pero vamos a ver. Y de último, tenemos la suma y resta. Estas operaciones se evalúan al final, ya que tienen el más bajo nivel de precedencia, ¿sí? Vamos a ver dónde está ese ejemplo. Aquí está la forma, ¿verdad? Creo que está más adelantito. Otro ejemplo de conversión en una línea, vean cómo nosotros lo podemos evaluar. Cómo tenemos que ponerlo ya en el lenguaje de programación, ¿sí? Eso es bien importante. Y ahí están todos los ejemplos, ¿sí? Perdón, que esta computadora por ratos. Estructuras de datos de salida, quiero ver más abajo, creo que hay un ejemplo. Estructuras de control.
Operaciones y precedencia. Categoría de operaciones aritmético. Categoría de operación. Esto es bien importante lo que les decía anteriormente. Todos los lenguajes poseen operadores, siendo las clasificaciones más importantes las siguientes: aritmético, la de asignación, la de comparación y los lógicos, que no lo hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Veamos, no obstante, definiremos las operaciones aritméticas. Aquí están los símbolos, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba. ¿Sí? ¿Cómo lo afirma en este caso? ¿Cómo lo lee en la función y sintaxis en este caso, ¿verdad? El resultado, expresión 1 más expresión 2, ¿sí? Donde este resultado es una variable de proceso, ¿sí? Pero hay que definirla anteriormente también. No podemos utilizar una variable que no la hemos definido, ¿sí? Que digamos, no le hemos, ¿cómo puedo decir? No podemos, eh, no podemos hacer procedimiento de algo que no existe, por decirlo así. Siempre tenemos que definirlo en las variables de entrada, ¿verdad? Eso es bien importante. Pero vamos a ver la procedencia. Yo quiero que ustedes lo lean, ¿sí? Este es los operadores de asignación que ustedes le asignan a la variable. Por ejemplo, les decía yo, largo es igual a un valor. Puede ser de tipo entero, puede ser de tipo real, ¿sí? Los operadores comparativos, creo que no sé, creo que... Y aquí estamos con las comparaciones comparativos. No me acuerdo de haberlo visto esa parte. Ahí tenemos los símbolos. Yo creo que ya me pasé. No me acuerdo dónde fue que lo vi, las reglas de precedencia. Ok, no está. Por ahí lo de haber dejado. Creo que está como en una nota, creo yo. Ok, bueno, no está. En alguna parte tiene que estar ahí, ¿sí? Como una nota, creo yo. Pero no lo encuentro, ¿sí? No lo encuentro, la verdad. No lo encuentro. Ok, perfecto. ¿Qué pasó con la presentación? No sé, la cerré. Ok. Entonces estábamos acá, ¿verdad? Cuando tenemos aritméticos de este procedimiento, se resuelve lo que está a la... ¿Sí? ¿Qué es lo que se resuelve? Primero lo que está a la... Cuando tiene Del la misma... paréntesis. Correcto, lo primero es lo que está en paréntesis, pero cuando tenemos la misma procedencia, usted va a resolver lo que está, el operador que está más a la izquierda, ¿sí? Es el que se va a resolver primero, ¿sí? Cuando tenga suma y resta, primero se va a resolver el operador que está más a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, 5 por 6 es 30. 30 entre 2, ¿sí? 15. Entonces, cuando siempre se tienen igual jerarquía, siempre resuelve lo primero lo que está el operador que está más a la izquierda, no el que está a la derecha, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo, pero estos son tipos de jerarquía, lo primero que tenemos que hacer. Para utilizar los operadores, la computadora usa algunas reglas. Cuando hay una expresión con diferentes operadores, se debe de ir ejecutando según orden de jerarquía. ¿Cuál es el orden de jerarquía? Lo que vimos anteriormente, ¿verdad? El cuadro que tenemos anteriormente, ¿sí? Cuando hay paréntesis anidados o internos, se debe ejecutar primero. Es decir, si hay otros paréntesis anidados, por ejemplo, más internos, vamos a resolver esos primeros, ¿sí? Cuando hay operadores con la misma jerarquía, este es el punto que quería llegar, ¿sí? No lo encontré lastimosamente. ¿Qué nos dice el punto 3? ¿Quién nos puede leer el punto 3?
Puedo ¿Alguien iniciar. que- Cuando hay opciones con la misma jerarquía, se debe ir ejecutando el que está colocado más a la izquierda de la expresión. Correcto. Más a la O izquierda. sea, licenciado, eso quiere decir que si tenemos dos multiplicaciones, ¿Cómo así? Dos multiplicaciones. cuando dice que hay operadores con la misma jerarquía, o sea que, por ejemplo, que una la tenemos que resolver primero que la otra. Correcto, correcto. La que está más a la izquierda. Permítame un momentito que... Que no me... Se puse a cargar la computadora y no quiere cargar. Sí, ya tengo poca carga. Es bien raro. Nunca había pasado este problema. Ok. O sea, cuando tenemos multiplicación, o sea, siempre va a resolver, pero nos va a dar el mismo dato. Por ejemplo, si multiplicas 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. ¿Sí? Siempre va a ser lo mismo. Jerarquía se refiere en este caso, bueno, tiene la misma jerarquía. Si tenemos solo dos productos, o sea, siempre va a resolver de derecha a izquierda. ¿Sí? Pero cuando dice igual jerarquía, nos referimos cuando tenemos un producto y tenemos una división. O cuando tenemos, ¿quién? Una suma o una resta. ¿Sí? O sea, no solo que tenga, o sea, jerarquía me refiero a que no solo tenga el mismo símbolo, solo el operador, digamos, producto, sino que cuando tenga división y multiplicación, que tienen igual jerarquía. Entonces, ¿cuál se va a resolver? El que está más a la izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, de un solo, quería hacerlo por paso este ejemplo, pero bueno, ¿sí? Parece que lo tenía como paso. Veamos cuál es el procedimiento que hacen en ese problema. ¿Sí? ¿Qué resuelve primero? Primero resuelven los paréntesis, Correcto, los paréntesis, ¿verdad? Sí. después después el exponente, licenciado. Licenciado, después el exponente, después la multiplicación. Correcto, Eh, pero en el exponente, ¿quién aparece después en el segundo proceso? Ok, usted me lo está diciendo ya generalizado, ¿verdad? Según el ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo así, Según licenciado? el No le ejemplo, primero la suma, perdón, Primero se resuelve lo que está primero dentro la del suma, paréntesis. ajá, que está en ¿Sí? paréntesis, la suma, por el Sí, orden correcto. jerárquico. Correcto, lo que está en paréntesis. Lo único que acá pudimos haber resuelto esto primero. ¿Sí? Pero igual, ¿verdad? ¿Sí? En este caso lo que está, dice, operadores según la jerarquía, que es el paréntesis, 2 más 1, 3, porque tiene mayor jerarquía. Después resuelve esta parte interna, ¿sí? Porque es lo que está en el paréntesis anidado, ¿sí? Son paréntesis anidados, es decir, que dentro de un paréntesis está otro paréntesis, ¿sí? Entonces 6 dividido entre 2 nos da 3, ¿sí? Pero ahora, ¿quién tiene mayor jerarquía? En este caso, ¿el producto o la potencia? Según la tabla. La potencia, licenciado. Correcto, 2 al cubo, ya lo vieron en fundamentos de matemática, 8. La ¿Sí? 8. Correcto. Hoy resolvemos ya lo que está, digamos, el último paréntesis, que es el La producto, multiplicación. la multiplicación. ¿Sí? No es X como se mira en fundamento. Hay que trasladar eso, ¿verdad? X es en fundamento como producto o punto como producto o, digamos, paréntesis como producto. ¿Sí? Pero acá es asterisco, así lo entiende la computadora, ¿sí? El lenguaje que estemos trabajando. Imagínense que eh,
Yo hice un proyecto, hicimos un proyecto de programación, pero en lenguaje Python. Nos salieron más de, creo era, 2000 códigos en ese programa. 2000 códigos en un programa que, o sea, imagínense 2000 códigos, o sea, las líneas de cada código, pues, las líneas. ¿Y de qué era, licenciado? Ese proyecto lo hicimos, ya lo voy a comentar, ese proyecto lo hicimos lo hicimos de, es que habían varios proyectos interesantes. Hicimos el juego de damas, ¿El qué? ¿sí? Juego de damas. Ah, Sí, ese fue el proyecto que hicimos. Otros hicieron el juego de, ¿cómo es que se llama? Sí, ya son varios añitos. Había como es que era como un cuadro también, pero que era como un dragón, pero que, digamos, tomaba como que saltaba de un número a otro, algo así, pero no me acuerdo cómo se llamaba ese programa. También uno como, ¿cómo se le llaman los que? Bueno, yo siento que ustedes pueden saber un poquito más de eso, porque hay otro que era como de una carita que se comía todo lo del camino que encontraba, pero no me acuerdo cómo que llamaba ese otro proyecto. Pac-Man. Ah, ese, correcto, ese otro proyecto. Pero sí sale muchísimos códigos, cuesta la verdad, son muchos códigos, más que todo el inglés, la matemática, la lógica, esos son fundamentales, las comparaciones, los for, los why, do why, sí que sí, son bastante, son muchos códigos los que se ocupan. Los if, Pero, los if, licenciado. ¿lo que me dijo, perdón? Los if, le digo. Ah, los if, correcto. Sí, le escuchaba, me va a disculpar. Sí, es el if. Si se cumple esto o lo otro, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, entonces, un proyecto, pero o sea, bien, bien interesante, la verdad. Imagínense los que, no sé si ustedes juegan Free Fire. Yo, la verdad, tan solo una vez lo jugué solo para ver, pero sí, absorbe mucho tiempo, sí. Me imagino que ustedes algunos los han jugado, ¿no? Yo una vez lo jugué solo No, para ver, yo una vez lo jugué solo para ver, digamos, cómo era, eh, cómo era la estructura, ¿verdad? Y se ocupa bastante matemática. O sea, más que todo cuando se delimitan, cuando es la última etapa que se están, digamos, esos juegos. No me gusta porque es cosa de matar, pues no me gusta esa parte, pero lo hice para ver cómo era, digamos, la idea de qué geometría se utilizaba en ese caso, que es la parte de la matemática, ¿verdad? Cuando sale una circunferencia, que si sale de esa circunferencia como que se muere, ¿verdad? Entonces, o sea, pero como, o sea, bien, imagínese ese programa, todos los códigos que tiene que tener, joder, muchísimos códigos. Pero bien, estamos aquí abajo, ¿verdad? Entonces el problema, entonces cuando desarrollamos la potencia 2 elevado al cubo, eso es 8. Después, el producto tiene que, el 10 multiplicado por 8 porque está dentro del paréntesis. Si no hubiera estado lo del paréntesis, es mejor, digamos, hacer el procedimiento que está siempre a la derecha, ¿sí? 3 por 5, 15, 10 por 8, 80, ¿sí? 15 más 8, más 80 nos da 95, ¿sí? Si usted ve, y acá quería llegar, otra vez, no me aparece la... Ok, yo se lo voy a explicar, ¿sí? 95, aquí está, 15 más 80 menos 10. La jerarquía que hay entre 15 más 80 menos 10, ¿quién tiene mayor jerarquía? ¿La suma o la resta? La suma, La suma. licenciado. Vean la pregunta que les estoy diciendo. ¿Quién es esta? Suma y resta. ¿Quién tiene mayor jerarquía? La resta porque está a la izquierda, no. Perdón, son de Vean la misma jerarquía. son de la misma jerarquía, correcto. Jerarquía, Ese era el sí. punto, correcto. Perfecto, pero igual, como les digo, o sea, no se preocupen que equivocarse es fácil, ¿sí?
Pero lo importante es esas dudas que ustedes están generando, ¿sí? Porque estamos construyendo esos conocimientos para dar lo mejor a la hora de estar resolviendo algoritmos, ¿sí? Ahora, como tienen igual jerarquía, ¿qué se resuelve primero? Lo que está más A la izquierda. a la izquierda, correcto, ¿sí? No voy a resolver 80 menos 10, cuidadito con eso, ¿sí? Cuidadito, ¿sí? Ese era lo que hacía el énfasis yo cuando el énfasis cuando les hacía yo, digamos, cuando les comentaba el producto con la división, ¿verdad? ¿Quién va a resolver primero? ¿Sí? Entonces 95 menos 10 eso da 85, ¿sí? Ese es eh, el tiempo pasa volando, ¿sí? Quisiera abarcar más, pero bien. Vamos a continuar. Solo media hora creo que me queda, ¿sí? Bueno, pero entonces, hoy vamos, o sea, ya establecimos las operaciones aritméticas, su jerarquía, ya la conocemos, ¿verdad? Con eso ya estamos. No sé si alguien tiene alguna duda para continuar. No, licenciado, todo muy claro. Ok, perfecto, sí. Sí. Bien. Vamos a continuar. Las comparaciones. Los operadores de comparación son llamados también de relación o relacionales, ¿sí? La relación es comparar dos expresiones, ¿sí? Comparar, por ejemplo, dos resultados, dos expresiones, dos valores, ¿sí? Eh, perdón, no dos valores, sino que dos expresiones, y esos son los que vamos a ver ahorita, ¿sí? Operador, vean, en este caso algunos lenguajes hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando comparamos dos expresiones, hay lenguajes que lo tira como doble igual, ¿sí? Hay que tener mucho cuidadito en eso, ¿sí? Por eso les decía que a veces hay cosas que cambian, hay detallitos que cambian, ¿sí? Por ejemplo, en unos lenguajes, para comparar utilizan dos iguales, algunos utilizan solo uno, ¿sí? Pero son detallitos que a veces cambian, ¿verdad? Pero lo vamos a tomar en este caso como igual, ¿sí? Tenemos todos los operadores, en este caso de comparación, igual que cómo comparar dos expresiones. Diferente, algunos lo toman como, quiero ver el signo, pero ya les voy a decir. El diferente, y unos lo toman como numeral o parece que ocupan el i, no sé, el símbolo i, algo así. Pero ahorita lo vamos a tomar así como está ahorita, solo algunos detalles que siempre cambian, ¿sí? Bien, tenemos el igual, tenemos el diferente, menor o mayor, menor que, menor o igual, mayor o igual que. Estos son los operadores de comparación. Ya vimos los operadores aritméticos, estamos viendo eh, los operadores en este caso de comparación. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la jerarquía que tienen estas comparaciones? No tienen jerarquía estas comparaciones. No tienen jerarquía. Y vamos a ver un ejemplo pequeño, ¿sí? Es decir, los operadores aritméticos sí tienen, este es como para comparar dos expresiones. En cambio, las operaciones aritméticos, eso sí tienen, digamos, como una jerarquía, ¿sí? Una jerarquía. Vamos a continuar. Aquí vienen los logísticos, los conectivos lógicos. Tenemos el NOT, el I y el OR. Y vamos a ver quién tiene, digamos, jerarquía, quién tiene mayor jerarquía también. Eso es bien importante conocerlo. ¿Sí? Del material que ustedes han leído, ¿quién tiene más jerarquía de esos tres conectivos lógicos? AM. Cerquita, cerquita. Primero está el NOT,
Después está el and, que es y. Not es negar algo. Después está el y el último está el or, que en este caso es o. Pero vamos a ver qué resultado nos da, ¿sí? Porque eso es bien importante, conocer todas estas cosas, ¿sí? Los operadores lógicos son llamados también booleanos, son los que les comentaba, que nos dan como, ¿qué respuesta nos van a dar? Estos conectivos lógicos, verdadero o falso, una de las dos. Quiero ver en fundamentos de matemáticas, no sé en qué unidad. Tiene que estar por ahí algo de lógica, ¿verdad? Porque es bien importante también que ustedes conozcan bastante la lógica. ¿Qué se llaman tablas de verdad? En tabla de verdad hay dos opciones que nos van a dar como resultado. Verdadero o falso, de ahí nos salimos, ¿sí? Por eso dice, comparado utilizando los operadores de comparación, únicamente se pueden obtener dos resultados. Verdadero o falso. Se representa verdadero como V, falso con F, ¿sí? Algunos verdaderos lo representan como en inglés true, T, y F de falso, false, algo así, como se escribe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos dos resultados, verdadero o falso, ¿sí? Y aquí está. Primero, la operación es la negación, el not es la negación, el y se le llama como conjunción y se representa por y. El disyunción, que está como or, se representa por o, ¿sí? Y eso ¿y a dónde lo vamos a utilizar eso? En el if. Si esta condición se cumple, entonces se cumple lo demás. Por ejemplo, si nosotros decimos, si está lloviendo, si está lloviendo es porque la lógica, ¿qué nos dice la lógica? ¿Qué continúa después? Si yo digo, si está lloviendo es porque hay nubes en el cielo, ¿sí? Cielo. Correcto, hay nubes en el cielo. Y en Pero, cambio, para lo negativo sería si no está lloviendo, ¿verdad? correcto, si está lloviendo, es decir, no está lloviendo, negarlo, correcto, así es, negarlo, ¿sí? Entonces eso es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, está pero eso es Por con, ejemplo, eso, licenciado, otro ejemplo de if sería si el estudiante la nota es mayor a 6, aprobado, correcto, pero si no, reprobado. correcto. If, si esto, el, si no, entonces pasa esto otro, el else. Correcto, ese sería otro ejemplo. Sí, correcto, así es. ¿Sí? Entonces tenemos el not, el y, el or. Como les digo, no, como les digo, estos operadores son bien importantes. Estos operadores lógicos son bien importantes. Por eso, entrelazar tanto los operadores aritméticos, los de comparación y los logísticos son bien importantes en programación. ¿Sí? Eso es bien importante. Quiero ver, vamos con... Negación. Si una expresión es verdadera, ¿qué es lo que hace? Su negación es falsa, ¿verdad? Y viceversa. ¿Sí? Y viceversa. Conjunción. Hoy estamos, digamos, dando la definición de cada conectivo lógico. La negación, como decía, creo que Jefferson es verdad. Poco a poco voy a ir aprendiendo los nombres. Si una expresión es verdadera, su negación lo hace falsa. Y si es falsa, la negación, ¿qué lo hace? ¿Qué lo hace la negación? O sea, si yo tengo una expresión que es falsa, la negación, ¿qué me lo hace? Verdadera. Verdadero. Verdadero, correcto. Es como un poquito ahí como un trabalengua, ¿verdad? Pero no, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. La conjunción. Una expresión es formada por la conjunción de dos o más expresiones, como les mencionaba anteriormente. Solo es verdadera si todas las expresiones de la conjunción son verdaderas. Ahí le puse un es, pero hay que quitarlo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser verdadera nada más? Esta conjunción, ¿cuándo me da un resultado booleano? Un resultado verdadero. ¿Cuándo? Solo cuando. Cuando cada expresión
cada expresión solo es verdad si cada una de las expresiones son verdaderas. De ahí vamos a tener que es falso. ¿Sí? Si yo tengo una expresión falsa y la otra expresión es verdadera, con la conjunción que voy a obtener. Pensemos. Si yo tengo una expresión falsa y la otra es verdadera, con la conjunción que voy a obtener como resultado. Falso, si no me equivoco, licenciado. Correcto, correcto, perfecto. Es falso. Porque tienen que ser ambas verdaderas para que el resultado del y o la conjunción sea verdadero. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Sí? Licenciado, ¿y si sería falso, falso? Entonces el resultado que vamos a obtener. Verdadero. ¿Otra opinión? No, sería falso, ¿verdad? Sería falso porque las dos expresiones nos están diciendo que es falso. Porque la O sea, única forma que sea verdadera es que ambas sean verdaderas. Esa es la única. En otros casos todas son falsas. O sea, si tenemos dos expresiones falsas, el resultado va a ser falso. licenciado, Falso. una pregunta. Sí, Licenciado. correcto. Dígame. O sea que para entrar en contexto, entonces diría, así como dijo el compañero, ¿va? Yo tengo dos falsas, entonces por lógica tiende a ser como la reafirmación que es falsa. Y si tengo dos verdaderos, pues reafirmo que es verdadero porque hay dos iguales. Así sería. Y si hay Dos una igual. contraria, ok, y si hay una contraria, por ejemplo, hay un falso y un verdadero, ahí tendría que ser lo contrario, ¿verdad? Tendría que ser falso. Tendría que ser falso, así es. Ok, Correcto. No comparar las perfecto. dos expresiones porque las dos expresiones pueden ser, digamos, las dos expresiones pueden ser verdaderas, no digamos iguales las dos expresiones que se están comparando, ¿sí? Porque digamos, estamos viendo la conjunción de esos dos resultados booleanos, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos? Solamente va a ser verdadera cuando las dos expresiones sean verdaderas o más. Pero si una es falsa, aunque el otro sea verdadero, el resultado va a ser falso. ¿Sí? Prácticamente es como una regla a seguir, licenciado, que solo va a ser verdadero solo cuando sean verdaderas las dos. De lo Correcto, contrario, todo es falso. correcto. Esa es la conclusión. Correcto, así es. ¿Sí? Veamos qué nos dice el disyunción. Leámosla, por favor. ¿Sí? Ayúdenme. Una expresión formada por la disyunción de dos o más expresiones solo es falsa si todas las expresiones de la conjunción son falsas. Eso es lo que quiere decir, licenciado, que va a ser falso solo cuando todas sean falsas. Aunque hay una verdadera y una falsa, siempre van a ser falsas, Cerquita, cerquita, ¿verdad? cerquita. No. Leámoslo otra vez. ¿Alguien más que lo quiera leer? Aunque hayan dos verdaderas, va a ser falso, licenciado. Esa se llama disyunción exclusivo, pero eso no lo vamos a ver, ¿sí? Me estás diciendo lo contrario de la disyunción, ¿sí? Ok, lo voy a leer. Una expresión formada por la disyunción de dos o más expresiones solo es falsa si todas las expresiones de la conjunción son falsas. De lo contrario, ahorita sí quiero que me respondan, de lo contrario, van a ser, ok, voy a leer. Una expresión Sí, formada por la disyunción de dos o más expresiones solo es falsa si todas las expresiones de la conjunción son falsas. falsas. De lo contrario, Van a ser verdaderas. van a ser verdaderas, correcto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, ok, ahorita vamos con las preguntas. Si yo tengo una falsa y un verdadero, ¿qué voy a tener como resultado? Con la disyunción. Falso. Verdadero. Falsa, falsas. Una falsa y una verdadera. ¿Qué voy a obtener como resultado?
Verdadero, si es disyunción, pero si es conjunción, falso. Es correcto, pero estamos hablando de la disyunción. Ya la conjunción ya la Ver- vimos. verdadero sería. Verdadero. Verdadero. Si ambos, en la disyunción, si ambos son verdaderos, ¿cómo va a ser el resultado con la disyunción? Verdadero. Verdadero. Correcto, verdadero. ¿Sí? Ok, ya vamos a ver, quiero ver, creo que tengo otro cuadro por ahí, creo que sí, pero para ya asegurarnos ya de esto. Ok, tenemos esa tabla de verdad, ¿sí? Para hacer, digamos, más, creo que tengo otra tabla, sí, pero si tengo otra más tabla, mejor, mejor, ¿verdad? Más aprendemos, ok. Tenemos dos expresión 1 y tenemos expresión 2 en esta tabla de verdad. ¿Sí? Y en la última columna que está al lado de la derecha nos da el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando operamos con el conectivo lógico NOT, solo lo hacemos en una expresión. ¿Sí? Pero esa expresión puede estar compuesta. ¿Sí? Verdadero, si nosotros vemos la expresión 1 y lo negamos, ¿cómo vamos a tener como resultado en la columna que está a la derecha? En la primera expresión 1, verdadero. En la primera fila, verdadero. Al negarlo, ¿qué tenemos? Un falso. Un falso. Si tenemos un falso en el NOT, ¿qué voy a obtener como resultado? Verdadero. Verdadero. Correcto. Verdadero y verdadero, ¿qué voy a obtener? Verdadero, ¿verdad? Eso ya lo vimos. El I, ¿sí? Creo que tengo otra expresión, ¿sí? Vamos a ver. Ok, ahí están las demás. Creo, me parecía verlo. Ok, entonces tenemos, vamos a utilizar el puntero. Ok, acá estamos, ¿verdad? Verdadero y falso, ¿qué voy a obtener? Lo que estamos viendo, falso. Solo va a ser verdadero cuando ambos sean verdadero. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. En la conjunción, en la disyunción, perdón, hay una persona que está esperando, no sé quién es. Admitir. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? En el disyunción, ya pasamos la conjunción, el I, vamos con la disyunción. Verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Falso y o falso, perdón, falso. ¿Sí? Ahí está el resumen de todo lo que hemos estado hablando. Por eso quería hacer hincapié en eso, ¿verdad? Que ustedes opinaran para que vean, perdón, para que vean cómo es la expresión. Y esto en que cuando estemos viendo algoritmos, nos vamos a dar cuenta que realmente en este caso podemos, digamos, ¿qué es lo que, cómo les puedo explicar? ¿Qué es lo que el lenguaje, cómo nos va a responder en el algoritmo? Nosotros ahorita nos estamos apegando al cómo, ¿sí? Cómo lo puede leer la computadora, ¿sí? A través de un lenguaje de programación, pues tiene que estar un compilador, ¿verdad? Que es el que tiene que ver es como el intermediario entre el lenguaje de programación y lo que la computadora reconoce, ¿verdad? Entonces, ya nosotros a resolver un algoritmo ya tenemos, porque nos estamos pegando más viendo algunas estructuras de cómo resolver un algoritmo. ¿Y qué hemos visto? Datos de cadena, enteros, reales, ya vimos operadores aritméticos, la jerarquía de los operadores aritméticos, ya vimos las comparaciones, menor o igual, mayor, diferente, distinto, menor o igual, igual, y tenemos ahora, estamos viendo los operadores lógicos, el I, el I, el O y la negación. ¿Sí? Entonces, todo eso es bien importante. ¿Preguntas?
¿no, licenciado? Cuando ustedes estudian los materiales, muy importante. ¿Perdón? Una pregunta, entonces not y am va a ser para conjunción. Perdón. A es con an, es y conjunción. El or es Ajá, disyunción. ajá, o sea, los primeros dos solo van a ser para conjunción y or solo es para disyunción. Correcto. Es lo mismo, o sea, es el nombre, digamos, es el nombre. Sí, solamente es el nombre. El or se le llama disyunción, el y conjunción y el not que es la negación. ¿Sí? Ah, ok. Solo es como se llama, ¿sí? Y ya cómo lo vamos a utilizar. Pero nosotros lo vamos a utilizar, bueno, eso más adelante lo vamos a ver mejor. Eh, por ejemplo, se utiliza como el i, ¿sí? Es como el i, ya le puedo decir. En lógica se utiliza así, como, así se utiliza como el i. La negación se utiliza así. Y el o se utiliza así, como una v, ¿sí? Este es el i, este es el or o el o y este es la negación, que es el not. Esos son los símbolos que se utilizan. Aquí puede cambiar, como les digo, dependiendo del lenguaje de programación, ¿sí? Pero en este caso es como la base que estamos utilizando ahorita. En algún caso, si ustedes ven, como mencionaba anteriormente, pueden cambiar algunos detalles, pero rápido uno capta la idea y se apega a un lenguaje de programación, ¿sí? Bueno, aquí está este resultado, ¿sí? Por ejemplo, para ir terminando, lástima, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Sí, para ir terminando, ya son las 9:50. Cuando tenemos, cuando tenemos expresiones, ¿sí? Cuando tenemos una expresión, en este caso, que tiene que ver con operadores aritméticos, con comparación y con lógicos, veamos, ¿el lógico cuál es de esta expresión? ¿Cuál es el operador lógico? Para ir terminando. Sería ¿qué? ¿Mayor ¿Cómo? qué, licenciado? ¿Mayor qué? Lógico, lógico. Operador lógico. Sería el igual. Esos son comparaciones. Ok, aquí en la diapositiva anteriormente. ¿Este quién es? El I. Operador lógico I. ¿Este quién es? El O o el OR. ¿Este quién es? La negación. ¿Sí? El Not. not. Correcto. Ahora, ¿a dónde está el operador? ¿Cómo se llama el operador lógico en ese ejercicio? Or. OR, correcto. Eso, exactamente. Esa era la idea, ¿sí? Esto, aquí está el OR. ¿Sí? Lástima que de un solo salió la respuesta. Quería llevarlo por pedacito, pero bueno, se me fue. Se me fue a ponerlo de un solo. Ok, cuando tenemos esas combinaciones ok, ahorita con este ejercicio quiero simplificar todo. En el video del aula virtual, allí les explica cómo un ejercicio un poquito más complejo, ¿sí? Y lo pueden revisar. Ahí les explica también digamos, la idea de la caja negra, ¿sí? Que vamos a ver eso rapidito porque es un laboratorio, ¿sí? Ok, primero, cuando tenemos estas combinaciones de operadores aritméticos, que ya los vimos, los de comparación, que ya los vimos, los de los operadores lógicos, que ya los vimos, ahora viene la pregunta, ¿quién se va a resolver primero de esas tres? Primero tiene que ser el aritmético. El aritmético, 50 entre 5, ¿cuánto es?
10. 10. Después de resolver, o sea, en este caso solo hay un operador, pero si hubieran más, tienen que resolverse todos los de los operadores aritméticos. Ahora, ¿quiénes van? Los de comparación, ¿Cuáles son los dos de comparación que aparecen ahí? los de igual y los de mayor que. Correcto, correcto, los de mayor o igual. Comparemos, 10 es mayor que 30. Eso es un resultado booleano. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo Es con eso? ¿Que es falso o verdadero? En este caso es falso. falso. 2 es igual a 2. ¿Cómo voy a obtener resultado? 2 es igual a 2. ¿Verdadero o falso? Es verdadero Verdadero. porque 2 es igual a 2, ¿verdad? Ahora nos quedamos como en el último, el operador lógico, como yo les mencionaba. ¿Sí? Falso o verdadero, ¿qué resultado voy a obtener? Ahí sería verdadero, licenciado, porque no tiene falso por falso. Porque no tiene Correcto, falso. correcto. Así de un solo automáticamente es verdadero. Este es un ejercicio rapidito. Creo que tenía otro más adelante, pero de modo. Bien. Ahora nos vamos a quedar hasta acá. No hemos terminado la clase, sino que les voy a compartir en este caso. Les voy a compartir en este caso. Voy a minimizar y vamos a ir a lo que es acá. ¿Sí? Ahora acá ustedes se van a ir a lo que es al guía de laboratorio. Este es digamos, este problema es si ustedes lo quieren, digamos, resolver. Acá tiene que aparecer. Bueno, no aparece. Otros eventos. Ah, en la tutoría tiene que estar. No está. Bueno, ahí me lo que lleva. Ok. Bien, entonces se Perdón, los voy a... licenciado, ¿Sí? yo creo que desde el 13 va a estar habilitado, si no me equivoco. O sea, O del desde mañana, 13, creo yo. pero sí, gracias por habérmelo dicho, pero se los voy a presentar porque me interesa, la verdad. Sí, se los voy a presentar, sí. Bien. Los que no han firmado asistencia, por favor háganlo, los últimos que entraron, porque eso es bien interesante. Ahora vamos con el laboratorio de lógica para computación. Ya les he explicado, ¿verdad? Que este es un laboratorio donde usted puede ganar, digamos, puntos extra. Sí, aquí dice, se otorgará puntos extra. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Siempre van a hacer la actividad, todo lo que tiene el cuerpo, lo que tiene el reporte, carátula, introducción, desarrollo de actividades, en formato APA. ¿Sí? La entrega será un documento PDF. Y este contexto es el área de informática, es un concepto llamado caja negra o algoritmo de caja negra. Hay un video donde les puede ayudar, ¿sí? De la unidad número 2. Esto es, entrada, funciones, que es el procesamiento, lo que yo les mencionaba, valores de entrada, procesamiento y salida. Lástima que no me ajustó el tiempo para poderles explicar un ejemplo, ¿sí? Pero yo creo que ahí en el material hay un ejemplo, ¿sí? Van a leer toda esta actividad, cuáles son las variables de entrada, variable B de entrada y el operador OP, como se ha definido acá. Solo repito por cuestión de tiempo. La variable de entrada, ¿sí? Y el resultado, ¿sí? Y aquí nos explica un procedimiento, cómo hacer un algoritmo. Eso no fue. Solo para ir terminando, ¿sí? Aquí está un algoritmo, aquí está un ejemplo cómo se puede desarrollar un algoritmo. De esta forma lo van a escribir ustedes porque no tenemos un lenguaje de programación todavía. Solo es para, digamos, como una idea que ustedes tengan, para ir entrando de lleno, ¿sí? Se me quedó, ok, pero no lo puedo, ok, perdón que no puedo quitar esto. Ok, ahora sí. Y hay un ejemplo acá, ¿sí? Este es el ejemplo que ustedes tienen que revisar. Vean cómo hace el algoritmo. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 con los operadores aritméticos que hemos visto. ¿Y cuál es la que van a hacer ustedes? Van a hacer algunos cambios, ¿sí? Aquí hay unas preguntas que ustedes van a responder
y acá está el algoritmo que ustedes van a desarrollar. Aquí tiene que ver más que todo con el valor absoluto que ya se vio en ¿cómo se llama? Ya se vio en fundamentos de matemática el valor absoluto, ¿sí? Ese solo es un adelanto de lo que ustedes van a ver, ¿sí? Disculpen que me tomé unos minutos. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Gracias por haber asistido a la tutoría. Feliz día a todos y nos vamos a quedar hasta acá. Gracias, licenciado. Buenos días. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Bueno, Gracias, licenciado. igualmente. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día a todos.